Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias por este hermoso momento, rogando, Señor, que seas tú perdonando nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras debilidades, nuestros pecados, Señor. Porque reconocemos que somos seres humanos y como seres humanos que somos, a veces fallamos, nos descuidamos, Señor, y nos deslizamos quizás en palabras, en acciones, en actitudes, en sentimientos, en emociones que son contrarios a tu voluntad. Por lo que te pedimos tu perdón y tu misericordia. Y rogamos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento a través de este mensaje, para que nuestra vida pueda mejorar y ser más agradable delante de ti. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón, para que podamos, Señor, recibir el consejo sabio de tu palabra. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis amados hermanos, la palabra así que nos indica que es una continuidad de la lectura o del tema que viene desarrollando el apóstol Pablo. Y el tema que viene desarrollando el apóstol Pablo, ¿cuál era? Si ustedes lo recuerdan del jueves anterior. ¿Alguien lo recuerda? Leo. El rechazo y redención de Israel. Y viene explicando el apóstol Pablo detalladamente, además de que ya habíamos visto las razones que Israel, a pesar de haber conocido la palabra de Dios, la ley de Dios, no vivía conforme a la palabra de Dios. Es decir, Israel se sumergió en una religiosidad. Y desafortunadamente, la iglesia de hoy en día está sumergida en una religiosidad. En una religiosidad que creen que el culto a Dios consiste en obras externas y emociones. Obras externas y emociones. Obras externas que compren, obras externas que le paguen el favor a Dios. Es decir, a través de esa obra yo quiero obtener el favor de Dios. Quiero ser agradable a Dios y que Dios me bendiga a través de esas obras externas. Y esa religiosidad también les despierta emociones, que creen que esas emociones o vibraciones del cuerpo les confirman la presencia de Dios o la aprobación de Dios en sus vidas. Oiga bien, las obras externas, que es lo que yo hago, es lo que me hace merecedor de las bendiciones de Dios. Y las emociones que siento son la confirmación del favor de Dios, la presencia de Dios, la administración de Dios en mi vida. Eso se llama religiosidad. Porque vamos a ver que no se trata de ello. No se trata de ello. Dice que Israel conoció la ley, conocía los ritos para alcanzar el favor de Dios. Es decir, uno de ellos, si el pueblo se extraviaba, había que sacrificar
un cordero. Si alguien pecaba y tenía reales, bueno, llevaba otro cordero. Si alguien pecaba y tenía menos reales, bueno, llevaba unas palomitas. O llevaba, ya por último, un pucho de harina, ¿verdad? Y aceite que le permitiese dar la ofrenda de paz, que apacigua la ira. Entonces, hermanos, Israel se había conformado a unas obras externas que creían que podían llevar una vida ligera espiritualmente y que con matar al corderito, con llevar las 2 palomitas, ya habían pagado su culpabilidad. Oiga bien, ya habían pagado su culpabilidad. Creían que con matar el animalito ya habían solucionado su problema. Y eso es el grave error en que se vive hoy en día. Creemos que porque ya venimos a la iglesia, ya le pagamos a Dios, ya nos merecemos toda la bendición que Dios, que Dios satisfaga todas nuestras demandas que tenemos, todas nuestras expectativas, todos nuestros anhelos, todas nuestras ambiciones, todos nuestros placeres tienen que ser satisfacidos por Dios, porque ya Él pagó. Vine al culto. Vine el martes, vine el jueves, vine el domingo, suficiente. Y no es así, hermano. Nosotros debemos de entender que la verdadera comunión con Dios no depende de la obra externa ni de nuestras emociones. Y ahí vamos a ver de qué depende, hermano. El pueblo de Israel por eso se desvió. El pueblo de Israel por eso cayó de la gracia delante de Dios, porque estaba apoyado en la letra y no en el espíritu. En la ley de Moisés dice, se sientan los escribas y fariseos, apoyados en la ley, pero no en el espíritu. Y cuando nosotros como iglesia nos desviamos de eso y creemos que ya compramos, ya pagamos, ya fui al culto el domingo, ya di mi diezmo, ya di mi ofrenda y ya con eso solucioné, tengo que ser bien recibido, hermano, está lejos de noticia. Está muy lejos de noticia. Porque déjeme decirle que cuando usted viene al culto no le hace ningún favor a Dios. Cuando usted da una ofrenda, no le está dando nada a Dios. Cuando usted da un diezmo, tampoco le está dando nada a Dios. ¿Por qué? Porque de Jehová es el oro y la plata, dijo Ageo. De Él es el oro y la plata. De Él es el mundo, la plenitud y de lo que en Él habita. Todo está en sus manos. De Él es todo. Entonces, vamos a impresionar a Dios, voy a impresionar a Dios con abrirme la cartera y sacarnos. Nosotros ofrendamos y diezmamos por gratitud delante de Dios, pero no para comprar un favor de Dios o decir, bueno, ya cumplí este mes, me asistí los 4 domingos, di mi diezmo, di mi ofrenda, di esto, ya con eso cumplí. No, eso se llama religiosidad, hermano, religiosidad. Y por eso fue que cayó Israel y se lo advirtió nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 23. Olvidáis lo principal, que es la misericordia y la verdad, la justicia y la misericordia. Miramos pues que aquí el capítulo 11 nos enseña que Israel iba a ser un tiempo apartado de la gracia de Dios. A pesar que a ellos les pertenecía los pactos, las promesas, la ley, pero cayeron de la gracia de Dios. Y eso fue oportunidad para que entráramos todos nosotros, los gentiles. Pero dice que una vez que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será restaurado. Pero todavía no ha entrado la plenitud de los gentiles. Así que todavía Israel no es restaurado. Y dijimos que iba a ser restaurado para el tiempo de la tribulación. Iba a ser restaurado Israel. Y aquí nos dice, una vez que hemos venido entendiendo el tema principal, ¿cuál es el tema principal de Romanos? Le dije, ¿alguien me lo dice? La justicia en la soberanía de Dios.
Todo viene hablando de justicia, pero dentro de la soberanía de Dios. Por ejemplo, un juez para impartir una sentencia, ¿en qué se basa? En la ley que ya está escrita. Código civil, código penal, código de la familia, etc. En base a la ley que ya está, él dicta una sentencia, ¿verdad? En base a la ley actúan las autoridades policiales y militares. En base a la ley ya establecida, entonces rige el orden. La Constitución es una ley por la cual nos debemos de regir todo. Y de la Constitución desprenden todos los otros aspectos legales. Ahora le pregunto, ¿Dios en qué se ampara para hacer justicia? ¿Se basa en la ley escrita por alguien? No, porque Él es soberano y Él hace según su voluntad. ¿Hay alguna ley que diga que Israel tenía que ser apartado? ¿Hay alguna ley que diga en la Biblia que los gentiles iban a ser parte del pueblo escogido de Dios? ¿Hay una ley que diga que por la fe en Jesucristo íbamos a ser perdonados de nuestros pecados, que por la misma fe en Jesucristo íbamos a ser salvos de la condenación eterna, que por la misma fe en Jesucristo íbamos a ser herederos del reino celestial? ¿Hay alguna ley que diga eso? No existe ninguna ley. Habían unas promesas no muy claras en el Antiguo Testamento, porque eran profecías, pero no había una ley, porque Dios es soberano y Él lo es en su designio y en su providencia. Él lo consideró así y así lo hizo. Y dice, ¿quién le preguntará a Dios? ¿O quién le dirá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Quién le aconsejó a él primero para que hiciera? Nadie. Dios es soberano. Y la justicia que ejerce Dios sobre el mundo entero, la ejerce en base a su soberanía. En base a su soberanía. Es decir, Él es el dueño, el amo absoluto de todo. Y no tiene por qué preguntar o consultar a hombre alguno, ¿te gusta? ¿Te parece que haga esto? ¿Qué opinan ustedes? No, Él hace conforme a su voluntad. Y no de manera arbitraria, porque Él es la sabiduría. No de manera grosera, porque Él es amor. No de manera injusta, porque Él es justo. No de manera malintencionada, porque Él es santo. Entonces entendemos que la justicia de Dios es perfecta. Amén. Y una vez que entendemos eso, ahora viene la parte que nos corresponde a nosotros como iglesia. Y ahí es donde aplica el término así que. Así que, así, viendo todo ese panorama que estuvimos analizando, estudiando desde el capítulo 1, ahora dice, así que a ustedes como iglesia o a nosotros como iglesia, ¿qué nos compete hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Entonces comienza a darnos las recomendaciones o las instrucciones de cómo tenemos que administrar nuestra vida. Porque si Israel, siendo Israel, fue desechado, Israel no entendió, hasta el día de hoy no ha entendido que ya no es el pueblo de Dios, sino que del linaje de Abraham iba a levantar una simiente, que leímos ahí, y se le dijo, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Y miramos que la simiente de Abraham fueron, ¿cuántas? ¿Cuántos dijimos que eran? ¿Alguien recuerda el número de los hijos de Abraham? 7. ¿Alguien más? 8. ¿Quién da más? 8. 6 de Séfora, Ismael e Isaac. ¿Ah? Ismael el primogénito, Isaac el segundo y los 6 de Séfora fueron los últimos. Setura, ¿eh? Sí, perdón. Séfora es la de Moisés. Setura, gracias. Puedo camino al asistente. Entonces, miramos
que se le dijo en su simiente, pero no está hablando de Ismael, no está hablando de Isaac, no está hablando de los hijos de Cetura, está hablando ¿de quién? De Jesucristo. Porque en la simiente de Jesucristo es que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo encontramos que Jesucristo es la simiente? Porque Mateo, en su introducción a su evangelio, comienza conectando a Jesús con Abraham y con David, que son los dos pactos que estaban pendientes de cumplirse para con Israel. El pacto de la simiente en Cristo y el pacto de David como reinado eterno o principado eterno. ¿Entendimos eso? Entonces, en Mateo capítulo 1, que habla de la genealogía, lo conecta directamente Mateo con Abraham y con David. Los dos pactos que estaban pendientes de cumplirse con Israel. Ya se cumplió uno. Solo falta uno, el de David. Porque ya la simiente ya vino, que es Jesucristo. Entonces, dice, así que, hermanos, os ruego, mire qué interesante esa expresión, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿A qué apela ese comparativo? ¿Será que nos vamos a sacrificar? ¿Nos vamos a degollar unos a otros? No. Vamos a Malaquías. Capítulo 1, del verso 6 al verso 9. Dice, ¿lo tienen? ¿Lo encontraron? Pónganle una brújula. Malaquías está antes de Mateo. La vez pasada les dije, ¿cómo no se van a aprender la ubicación de los libros? Eso quiere decir que no leen. Mire, si la agarran como naipe, le hacen. Hombre, Malaquías está antes de Mateo. Mateo comienza el Nuevo Testamento. Prácticamente está de la esquinita para abajo, 2 al lado. Nada, ayúdale, Ervin. Malaquías capítulo 1, verso 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo, yo soy yo, padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Oiga bien, Jesucristo está, aquí Dios le está calcando al pueblo de Israel que hay un menosprecio. La palabra menosprecio es darle, dijimos, un valor inferior. Yo les dije la vez pasada, ¿dónde tienes a Dios? Si lo tienes aquí, está por arriba de todas tus expectativas y tus compromisos. Si lo tienes aquí a la par tuya, estás de igual. Bueno, tengo compromisos que hacer y tengo compromisos con Dios, pero voy a cumplir mis compromisos, voy a cumplir los compromisos con Dios, o voy a cumplir los compromisos de Dios y cumplo los míos. Es decir, no estoy dejando ninguno por fuera. Cuando lo tienes aquí, primero es Dios y por último es Dios. Si sobra tiempo, hago el resto. Pero lo primero, pastor, pero no me da tiempo, entonces levántate más temprano para que le puedas cumplir al Señor.
Saca tiempo. Dice la Escritura que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora, tiene su tiempo, tiene su momento. Pero ¿qué pasa? Como no le damos la misma importancia, es decir, a la iglesia no importa que vengamos tarde, pero al trabajo tenemos que estar 5, 10, 15 minutos antes. Si a la iglesia no importa que no vengamos si está brisando, pero aquí hay hermanos que bajo la lluvia se han venido, lanzándose esas corrientes de Venecia. Y aquí han venido, otros no, pero al trabajo no dejan de ir, porque esté brisando, porque esté haciendo calor. Pueden andar, la gente andaba con COVID, que no podía ni respirar, y así se iban al trabajo, porque no había subsidios por COVID. Oiga bien, pero para la iglesia ponemos un sinnúmero de trabas. Usted se va a su trabajo, esté cansado, esté desvelado, esté triturado su cuerpo, como ande, pero así se va. ¿Por qué? Porque usted le da un valor a su trabajo, porque de ahí obtiene el dinero para cumplir con sus obligaciones económicas. Ahí va el pan y el café. Ahí va el arroz, los frijoles no, porque están caros. Y el espagueti. Ahí va. Y ahí va el gallo pintazo en la noche, ahí sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que esforzarnos por conseguir el trabajo y ser puntuales, ser responsables y dar lo mejor. Porque de ahí viene el alimento. Pero ¿de dónde viene la bendición para que tenga salud, fuerza, vida para poder ir a trabajar? De Dios. Entonces, ¿qué está primero? ¿La salud y la vida o el trabajo? Porque si no tienes salud, no puedes trabajar. Y si no tienes vida, estás en el otro barrio. Si amaneces un día incapacitado en cama, Dios no lo permita, no puedes movilizarte e irte a trabajar por mucho que quieras. ¿Qué es lo que hace el jefe? Rey muerto, rey puesto. Bueno, no puede ya venir, chico. Bueno, reemplacemos, busquemos otro. Dios no busca a otro. Dios te busca a ti. Porque ahí donde estás en tu cama, todavía le sigues sirviendo a Dios. Como testimonio, como que estés intercediendo en oración por tu iglesia. Señor, yo no puedo ir a la iglesia, aquí estoy en cama, imposibilitado, pero desde aquí yo estoy orando por cada uno de mis hermanos, estoy orando por cada culto, estoy orando por cada mensaje, estoy orando por cada predicación, estoy orando por cada programa, estoy orando por cada niño, por cada familia, por el evangelismo. Ahí estamos luchando. Dios no te desecha, porque ahí puedes servir a Dios. ¿Entendimos eso? Entonces, pero aquí miramos que dice el Señor en su palabra, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Menospreciado es subestimar. Les voy a contar un testimonio de ellos mismos. Y no es para meterlo en miedo, no me gusta eso, manipular sus conciencias. Pero es bíblico y sucedió aquí. Sucedió aquí. Oigan bien, una hermana, cuando estábamos comenzando, salíamos a evangelizar porque éramos poquitos, ¿va? Y salíamos a recorrer las calles asoleadas de estas, que no había ni un palo donde hubiera sombra. Y salíamos a evangelizar. Esta hermana dijo, oiga bien, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿A qué voy a ir a evangelizar? Para eso ahí está el pastor. Mejor me voy a mis reuniones de los CPC, que ahí gano más. No se lo estoy mintiendo ni es invento mío. El mismo esposo de ella lo confesó. Al poco tiempo la hermana recibió una enfermedad que hasta el día de hoy está en cama. Yo no digo que es porque haya dicho eso, pero que para mí, ahí vamos a ver, menospreció las cosas de Dios por lo que Jesucristo murió por algo terrenal. Y el marido de ella fue que dijo, ¿sabes por qué? Así me lo dijo. No sé ni por qué está orando, ahí déjela, si Dios es el que la tiene así disciplinada. Dice, porque ella dijo esto y esto una vez. Y yo me quedé. Bueno, ya algo entre ellos y Dios, ¿verdad? Ya no tengo que jugar, pero yo les pongo como ejemplo.
qué cosa más terrible, por eso dice, es caer en manos de un Dios vivo, en manos de un Dios airado. Ella dijo esa expresión cuando venían para acá, mejor ciudad, ¿qué voy a venir hacia la iglesia? Está el pastor para eso. Mejor me voy a dar mi reunión de CPC que ahí gano más. Ahí está hasta el día de hoy, está en cama. En cama. Hermanos, dice, ¿en qué me ha menospreciado? Le responde el profeta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Quiere decir, pan inmundo es pan leudado. ¿Saben que en la mayoría de iglesias hoy en día se están predicando, son predicaciones con pan leudado? Pan leudado es que la levadura representa la malicia y la corriente del mundo, la maldad del mundo. Y eso es lo que han hecho muchos, ya no predicadores, sino animadores, sino motivadores. Agarran la filosofía, agarran la psicología, agarran las estrategias del mundo y las están introduciendo a la iglesia y están sacando a Cristo. Están sacando a Cristo del púlpito, están sacando la palabra de Dios del púlpito y están enseñando solo filosofía, psicología y motivacional. El mensaje motivacional, charlas motivacionales, porque ni mensajes son charlas motivacionales. Eso se llama pan leudado, pan contaminado. Leudado es pan contaminado. Y dice, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué? Bueno, ya miraron en qué lo habían menospreciado, pero vamos a ver la honra, en qué te hemos deshonrado. En que pensáis que la mesa de Jehová es... Este pastor me tiene aburrido con esos mensajes, pero es que yo no les vengo a hablar de mi vida, les vengo a hablar de la vida de Cristo. Hay gente y cristianos que piensan que no es importante venir a la iglesia. Piensan que no es relevante. Perderse un mensaje es cualquier cosa. Ahí lo oigo en el grupo, si acaso, porque ya la mayoría ni lo está escuchando. Deberían de ver un conteo de visitas a eso, a ver si las visitas están ahí. Para ver si por lo menos lo están escuchando por el canal que abrieron los hermanos. Pero Hoy Salvador, antes de venir, ahí ando el mensaje. Y ahí Ervin, no me ha subido nada, me dice. Estoy sin mensaje, me dice. Porque estaba esperando pues que el hermano Rider ya me mandó el audio. Pues vamos a esperar a ver si mandan el video. Y como anduve todo el día en la calle y yo no camino internet, porque se me cae, se me pierde el internet, entonces mejor no camino. Entonces no pude mandarle el mensaje que me mandó en la mañana el hermano. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que oyen el mensaje, por un oído le entró y por otro le salió? O cuando sienten que el mensaje le está llegando, en virtud de alegrarse, en virtud de gozarse, porque Dios le está hablando, se molestan. Por eso es que mejor no voy a la iglesia, porque todos los días y el pastor solo es tirarme pedradas. Ya me lo han dicho. Espero que una de esas piedras no lo vaya a desnucar un día. ¿En qué pensáis que mi mesa, la mesa es donde se servía el pan? El pan es el alimento. Jesucristo dijo que es el pan que descendió del cielo. Y aquí lo que se sirve es a Jesucristo. Si no está Jesucristo, la obra de Jesucristo en un mensaje, no es predicación. No es predicación. Y dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. 1. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Oiga bien, dice
Erwin Cruz dice ahí. ¿Quién dice? Si Jehová es de los ejércitos, ahí está dando énfasis. Hermanos, amados, presentemos nuestros cuerpos, hablándolo en tercera persona, porque aquí lo escribe Pablo, pero aquí yo tengo que incluirlo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos, aquí dice, presenten sus cuerpos, pero yo diría, presentemos nuestros cuerpos, porque tengo que incluirme, porque soy parte del rebaño del Señor, y todavía estoy, mis pies presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El primer término que dice sacrificio vivo es porque el corderito que se presentaba ante el sacerdote era vivo, no era muerto. Llevaba yo el corderito y yo no lo llevaba muerto. Yo lo presentaba vivo ante el sacerdote, y ante el sacerdote yo lo degollaba, y él agarraba la sangre y él la esparcía sobre, o la ponía sobre mi pulgar, o la esparcía sobre mí con un hisopo para limpiarme de culpa, no de dominio, de culpa. El pecado da culpa, pero también el pecado tiene dominio. Por eso Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, porque tiene dominio. Entonces, del dominio no los liberaba, solo Jesucristo los liberaba de la culpa. Entonces, pero el sacrificio, ¿cómo iba? Vivo. Ahora ya no llevo el corderito. ¿Quién tiene que ir? Yo. ¿Cómo tengo que ir? Como vivo entre los muertos, dijo Pablo a los Corintios. Preséntense como vivos entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que ya soy parte, del pueblo de Dios, y para ser parte del pueblo de Dios dijimos que tuvimos que primero haber sido, de acuerdo a Romanos 5, haber sido justificado, haber sido perdonado. Igual Romanos 3:25, haber sido justificado, haber sido perdonado, haber sido lleno de el amor de Dios y del Espíritu de Dios que fue derramado en mi corazón. Y Romanos 8 me enseña que ahora yo tengo que vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque si realmente nací de nuevo, voy a buscar las cosas del Espíritu y no las que son de la carne. Entonces, me da a entender, hombre, si ya te arrepentiste de tus pecados, si ya fuiste perdonado, si ya andas en nueva vida, ya has nacido de nuevo, andas en nueva vida y estás luchando por mantenerte en nueva vida, ahora preséntate tú como ofrenda a Dios. No es que vamos a presentar al animalito, ahora somos nosotros la ofrenda a Dios. ¿Y cómo tenía que ser esa ofrenda? Dice, me traen aquí, ahí en Malaquía, lo renco, lo tuerto, lo ciego, lo cojo, lo enfermo. Preséntalo a tu rey a ver si se agrada a él. ¿Cómo tenemos que llegar? Ciegos,
De tanto leer la Biblia, pastor, perdí la vista. Cojo. Cuesta que vengamos a las cosas del Señor. Mire al evangelismo. La iglesia está con parálisis de evangelismo. Enfermos de pecado. Pastor, un desánimo. ¿Cómo te vas a animar si no te has vuelto de corazón a Dios? Un líder, me preguntaba una vez el hermano Kenneth, ¿puede desanimarse? Puede, pero no debe. Porque el líder tiene que estar al frente. Y Pablo decía, y si yo me desanimo, ¿quién nos va a animar? El líder puede estar vomitando la sangre, pero tiene que estar al frente. ¿Que hay cansancio? Se puede cansar. ¿Se puede agotar? Se puede agotar. Pero el desánimo es perder el ánimo. Y perder el ánimo es perder la motivación. Es salir del enfoque. Del enfoque. Entonces yo le dije, no. Pastor no puede, pero él no me había entendido en ese entonces. Ya después sí, yo creo, me entendió. ¿Podemos cansarnos? Sí, yo me canso porque somos seres humanos. Si Jesucristo se cansó del camino, ahora nosotros. Pero no salirnos del enfoque. ¿Cómo está tu vida delante del Señor como una ofrenda? ¿Eres un animalito ciego o tienes buena visión 20/20 para ver las cosas de Dios? Las necesidades de la iglesia, que es la obra de Dios. ¿Eres cojo que cuesta que te dispongas a hacer algo para Dios? Y cuando se te dice hay que hacer esto, pastor, y no hay nadie más que lo haga. Yo no puedo. No es que no puedas, no quiere. Y lo enfermo son aquellas vidas que hoy las mira animado una semana y nos alegramos. Y después los miramos que se pierden 2-3 semanas y nos entristecemos. Están enfermos espiritualmente. El desánimo es una enfermedad espiritual porque se ha perdido la motivación por Dios y por las cosas de Dios. Y eso no debería pasar en un cristiano. No debería de pasar en un cristiano. No debe. Porque, ¿qué dijo Santiago? A la iglesia de los judíos. Y ustedes de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Entonces, ¿qué produce el doble ánimo? ¿Por qué hay un doble ánimo? ¿Por qué? Porque el corazón está contaminado. Miren bien, por eso les dice purifiquen. ¿Qué es purificar? Limpiar. Limpiar el corazón. Y aquí dice que el sacrificio, ahora nosotros somos el sacrificio número 1, vivo, no muerto. Vivo, no muerto. Dice que nosotros somos olor de vida para vida. El mundo es olor de muerte para muerte. Mire qué interesante. Es decir, tenemos un olor fragante, que donde usted va, huele a cristiano este. Vos sos cristiano, ¿va? Por gracia de Dios. Ya decía yo eso. ¿Ya han pasado, ah? Sí, sin necesidad que ande con un letrero usted. Palabras ni maldecir, o un vocabulario, con solo que miran que usted, apartadito, calladito, no. ¿Ve? Sí, con razón, dice. No lo he podido guiñar allá al bar, dice. Vivo, santo. La palabra santo está enfocado a la pureza, a la limpieza, a lo apartado, a lo consagrado. Por ejemplo, decimos, este lugar, aunque sea la casa, propiedad de la hermana Sonia, nosotros cuando hicimos el arrendamiento, lo hicimos ¿con qué? Con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Hacer aquí un pequeño altar donde glorifiquemos a Jesucristo. Entonces, este lugar es santo porque lo hemos apartado exclusivamente para ello. No lo hemos apartado para hacer reuniones políticas, ni centro de votación, ni para hacer fiestas, nada. Esto es exclusivamente apartado
para la gloria del Señor. A eso se refiere santo. La pregunta es, ¿así está su vida? Apartado, consagrado para el Señor, dedicado para el Señor, limpio para el Señor. Pero mire qué interesante que dice, allá en Malaquías, hablaba de dos términos, acepto y agradable. Preséntalo a tu rey a ver si te lo acepta y a ver si es agradable. Dos términos, porque no es lo mismo aceptar que ser agradable. Por ejemplo, alguien me trae, inconscientemente lo vamos a suponer, ¿verdad? Lo vamos a suponer. Espero que no caigan en ese gran pecado. El día de compartir, que alguien se aparezca con un arroz aguado y un guineo cocido para mí. Y un vaso de Jamaica. Humildemente, por el esfuerzo que hace, yo se lo acepto. No le voy a decir, no, yo se lo acepto humildemente. Pero me va a ser agradable. ¿Por qué? Porque, ¿saben? No como eso yo. No está dentro de mi dieta. 3 cosas. Prefiero que me traiga una sardina, arroz y un pedazo de plátano cocido y vamos hasta Tajón ahí. Este diciembre que pasó, alguien trajo, ¿verdad? Sardina, alguien trajo sardina. Riquísimo, me la comí. Es lo mismo ser acepto que ser agradable. A usted le pueden llevar y le regalan una prenda de vestir. Usted la acepta. Mira, te traje esto de allá del imperio. Viene alguien de los estados y le trajo eso. Le traen un pantalón a las damas. Un Levi. De esos stretch. Bueno, lo acepta para no despreciarla. Agradable. No, porque dice, ¿cómo que no me hubiera traído nada? Porque esto yo no lo voy a usar. Y tal vez lo aceptó para no hacer sentir mal a aquella persona que hizo el viaje. Así es, Dios nos acepta porque fuimos aceptos en el amado. Es decir, dice Efesios que fuimos aceptos en Jesucristo. La pregunta es, ¿le somos agradables? Vamos a ver esto de agradable. Segunda de Corintios 5:9. Vamos, Segunda de Corintios 5:9. Dice, ya quítense la artritis de los dedos. Dice, por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Hay que procurar, hay que hacer nuestro mayor esfuerzo, hay que dar nuestro mayor empeño para serle agradable. Usted pudiera decir, pastor, me cuesta dejar de mentir. Y yo sé que mintiendo no le soy agradable. Haga su esfuerzo. Yo no le voy a decir, mire que está en pecado, se va a ir al infierno. No, la Biblia le dice, el que mentía, deje de mentir. Simplemente haga su mayor esfuerzo. Porque así dice Efesios, capítulo 4, creo que es el verso 20 en adelante. El que mentía, deje de mentir. El que robaba, no hurte más, sino que trabaje y comparta con los que tienen necesidad. Es decir, los ladrones, los cleptómanos, dejen de robar. El mentiroso, deje de mentir. El adúltero, deje de adulterar. Pero ¿qué se está refiriendo ahí? A dar nuestro mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para hacerle agradable. Por eso dice, sea que estemos presentes o sea que estemos ausentes, procuramos, damos lo mejor, hacemos nuestro mayor esfuerzo por serle agradable. Es que esto es de esforzarse. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hijo mío, esfuerzo, porque todo esto es de esfuerzo. Esto nosotros no es que lo aprendimos y ya la sabemos toda, no, es de esforzarse cada día en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos más adelante, a ver, vamos a hacer el esgrisma aquí. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque a veces no sabemos. Me decía una vecina, ¿vos crees que jugar loto es
es malo. ¿Qué te dice tu corazón? Porque desde el momento que tenés la duda es porque sabes que no estás haciendo lo correcto. Desde el momento que hay una duda, no es por inseguridad, es porque sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Y andamos queriéndonos hacer los suecos para que alguien nos diga, no es malo. Pero la Biblia no te va a decir eso, te va a decir todo lo contrario. Y nosotros tenemos que comprobar, verificar lo que es agradable a Dios. Y esa es una de las características bautistas. Antes de practicar algo aquí, tenemos que ver si primero está aquí. Me decía alguien, porque me dice, es que ustedes bautizan solo en el nombre de Jesús. ¿Ya te bautizaste vos? Sí. Y ustedes bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, me dice. Ajá, ¿y dónde dice eso? Pues mira, ahí en la Biblia, me dice. Pero enséñamelo en la Biblia, le digo. Yo quiero que me lo enseñe donde la Biblia dice que te tenés que bautizar solo en el nombre de Jesús. Ah, es que ustedes los bautistas solo Biblia son. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Y qué dijo Pablo? Y la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Abundante, no escasamente. Si la palabra de Dios no está en mi vida, si la palabra de Dios no la conozco, ¿cómo es que estoy sirviendo a Dios? ¿Y saben qué? No sabía ni el texto que me estaba argumentando y era profeta. Del diente a la jeta, pero era profeta. Créamelo. Yo le dije, ¿cómo es que sos profeta y vos ni conocés ni siquiera la palabra? Y la desechás, la rechazás. Por eso cuando alguien le diga algo, mostrámoslo en las escrituras. Las escrituras son suficientes porque es la palabra de Dios. Yo me puedo equivocar. Ya miraron que me equivoqué y mi esposa me dijo, no es Séfora. Yo me puedo equivocar. No es Séfora, me dijo. ¿Cómo se llamaba? Cetura, es que se parece. Séfora y Cetura, que me cruzó. Yo me pude equivocar. Vaya a su Biblia y vea si se equivoca. Ahí aparece Cetura. Y Cetura le tuvo a Abraham 6 hijos. No dice Séfora. Yo fui el que me equivoqué. El hombre se puede equivocar, pero Dios en su palabra no. Yo les puedo decir ahorita, hagamos esto para Jehová, para alegrar a Jehová. El gozo del Espíritu. ¿Dice la Biblia eso? No. Comprobando, Efesios 5:10, lo que es agradable a Dios. ¿A dónde lo va a comprobar? Les pregunto, si ustedes quieren comprobar si algo es bíblico, si es de Dios, si le agrada a Dios, ¿dónde lo va a comprobar? En la Biblia. Las personas que danzan, yo les digo, muéstrenme en la Biblia. Biblia. Donde aparece que Jesús danzó, que los apóstoles danzaron o que en la iglesia hay danza. Y enséñenme en los dones, que eso es lo que vamos a ver, si Dios lo permite, el domingo, los dones. ¿A dónde aparece? En Romanos, en Corintios, en Primera de Pedro y en Efesios. Dentro de los dones, ¿dónde aparece el don de danza? Me decía alguien, pero si David danzó, sí, David danzó, sí es verdad. Y se desnudó, desnúdense ustedes también. Se desnudó y no lo hizo en el templo porque no existía, existía el tabernáculo, lo hizo entrando a la ciudad porque él traía el tabernáculo de Dios, el arca a la ciudad, a un lugar que tenía destinado para el arca. En regocijo, en júbilo, sí, él danzó, pero no fue una regla. Ni fue una ley que todo el pueblo tenía que danzar. Oiga bien, ¿y por qué se enoja la esposa de David? Porque quienes danzaban eran las doncellas cuando entraban los generales y los capitanes de una victoria, como cuando entró David, que hay un canto que dice Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ustedes lo conocen, ese es bíblico. Pero ahí estaban cantando y las señoritas, las doncellas, eran las que recibían a los generales y a los capitanes de la victoria danzando. Era parte de un acto cultural, patriótico, no era nada espiritual.
Bueno, David danzó, pero también danzaron el pueblo cuando se rebeló contra Dios en el desierto, allá en Éxodo capítulo 15. Danzaron ante el becerro, no danzaron las mujeres ante el becerro, y se embriagaron y fornicaron. Allí también danzaron. ¿Y por qué no toman esa parte? ¿Por qué no toman la parte también cuando dice que danzó Herodias, la sobrina de Herodes? Y que le danzó una danza sensual. Y a petición y de premio le dieron la cabeza de Juan el Bautista. Eso costó la danza de Herodias, la cabeza de Juan el Bautista. También danzó. Entonces no podemos tomar que porque David danzó es una regla que todo el pueblo de Dios va a danzar. Porque no aparece eso. Ni aparece que la iglesia es un don de danza. Alguien inventó eso y a la mayoría que les gustaba la bachata, que les gustaba el berenbenben, entonces tuvieron una excusa para ir a bailar a la iglesia y hacer alboroto, desórdenes. Pero ahí mismo donde habla de los dones, habla de orden, que dice que Dios no es Dios de confusión, sino Dios de orden. Creo que en 1 Corintios capítulo 14, versos 40. Porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de orden. ¿Me entienden? Miren, solo por ahí, con uno lo estoy ahora el baile. Y yo les digo, mostrame. Si Pedro danzó, si Pablo danzó, que fueron hombres llamados al ministerio, y que los apóstoles y la iglesia primitiva es la iglesia que ha experimentado el mayor avivamiento de la historia de la cristiandad. Oiga bien, ¿por qué ellos experimentaron el mayor avivamiento? Porque ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y la llenura a tal punto que Felipe era diácono y hacía milagros. Esteban era diácono y hacía milagros. A la predicación de Esteban y de Felipe, miles se convirtieron en Samaria. Miles. Vamos ahora con los diáconos, ni con el pastor se convierten. Ellos tuvieron el mayor avivamiento, hermano. Pero ellos no anduvieron haciendo esas locuras. Porque eso sí es locura. Y entre otras muchas que hay ahí. Vayamos, les dije, Juan 3.22. Juan 3.22. Primera de Juan 3.22. Primera de Juan 3.22. Y ahí vamos a ir aterrizando. ¿Lo tienen? Dice así: amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos, qué lindo, las cosas que le son agradables a Él. Eso es llevar una vida santa y agradable, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional. Racional viene de raciocinio. Y culto es la devoción que tenemos para con Dios. Es decir, que lo que usted esté haciendo, usted esté completamente seguro que eso es lo que Dios está demandando. ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Qué le dijo el Señor en Malaquías? Que era uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Ustedes no saben lo que están haciendo, porque me están dando lo enfermo, me están dando lo cojo, me están dando lo ciego, y de ajuste están sirviendo pan inmundo en la mesa, y la desprecian, y creen que les voy a hacer, que con eso van a comprar mi favor, con eso me van a agradar. No saben lo que están haciendo. Y aquí entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia, así que después que Israel pasó todo lo que pasó y sigue pasando, nosotros tengamos una actitud diferente. Nosotros como iglesia, ahora que conocemos, tengamos una actitud diferente. ¿Cuál es nuestra actitud? Una mayor responsabilidad de una vida espiritual delante de Dios. ¿Y cuál es? Preséntense ustedes. Ellos presentan al animalito.
que el animalito tenía que ser perfecto, tenía que ser santo, tenía que ser sin enfermedad, tenía que ser lo mejor del rebaño, puro, porque era de un año. De un año es que el animalito es virgen, puro. Así preséntense ustedes, como ese animalito. No como el que lo presentaba, sino como el animalito que presentaban. Así presentémonos cada uno de nosotros. Vivo, sin mancha, dice, santo y agradable a Dios. Esforcémonos por llevar una vida agradable a Dios. No sé si con el estilo de vida que usted está llevando, usted cree que le está siendo agradable. Pero ¿qué decía Efesios 5:10? Examinándolo todo, comprobando lo que es agradable a Dios. Pídale en oración al Señor. Señor, con ir a las monederas te estoy haciendo agradable. Señor, con andar en las calles te estoy siendo agradable. Señor, con andar peleando te estoy siendo agradable. Señor, con mentirte soy agradable. Con hacer estas cosas malas te soy agradable. Entonces, no. ¿Qué dijo Pablo? Esforcémonos. Procuremos pues presentarnos a Dios agradable. Esfuércese. No cuesta mucho. Solo es cuestión de prácticas, disciplina y rutina. Práctica, disciplina y rutina. Comienza practicándolo, se crea un hábito de disciplina y esa disciplina la convierte en una rutina. Esto debo hacer todos los días para hacerle agradable a Dios. Vamos a orar. Pongámonos en pie. Vamos, el hermano que estaba dirigiendo, ¿quién es? Mano Mario. Mano Mario, venga, porque aunque ya estamos pasaditos, vamos a orar. Levante la ofrenda, hermano Mario. Vamos a orar, pongámonos en pie. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu misericordia y por tu verdad. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Hemos escuchado tu palabra y hemos aprendido que de la negligencia no te agradas, de la irresponsabilidad no te agrada, de que no tenemos justificación cuando te subestimamos y tampoco eso a ti te agrada. No te agrada que hagamos las cosas a nuestra manera ni a nuestro parecer. No te agrada que hagamos las cosas por hacerlas, solo por salir del paso del compromiso. Al contrario, tu palabra nos enseña que debemos de estarnos examinando todo el tiempo a ver si la vida que estamos llevando te es agradable. A ver si la vida que estamos llevando te es agradable. Ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos y a ver esos defectos, a ver esas debilidades que tú miras en nosotros. Y danos la fuerza para que nos podamos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Y danos la sabiduría para tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Decisiones que vayan conforme a tu voluntad y tus propósitos. Decisiones que te sean a ti agradables. Por Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos con acciones de gracia y para gloria tuya. Amén.